En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy lunes 18 de marzo del 2024 contemplamos el Evangelio, pues, según San Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, los acusadores empezaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que quedaron solos Jesús y la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús la enderezó y le preguntó: Mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nos habla una enseñanza muy bonita. Enseñanza bonita también porque en San Lucas vemos pues la misericordia y el amor de Dios frente al Hijo pródigo. Y en este pasaje vemos cómo es que Jesús mismo encarna y nos recuerda que Dios no quiere, hermanos, nunca la muerte, sino que quiere que nos arrepintamos y vivamos. Amén. Por eso es que esto nos trae a colación también a la primera lectura, a la lectura pues de Daniel, ¿no? Del libro de Daniel, donde vemos pues cómo ese dramático episodio, ¿no? De esa falsa acusación contra esta inocente Susana, aquella mujer que había negado ser pues usada o ultrajada por aquellos dos ancianos, ¿no? Y que de alguna manera le va a costar la vida. Pero vemos ese inesperado giro de intervención al último de Daniel, de este muchacho, inflamado solamente por el espíritu profético, por el Espíritu Santo, hermanos. Y es donde evidencia, pues a través de esto, cuando los separa uno por uno, estos ancianos hacen versiones distintas y se contradicen. Hermanos, quizás con esto respiramos aliviados y nos alegramos de que en este aspecto triunfó la justicia y de que siempre triunfa la justicia. En un mundo pues que es actualmente que existe el mal, la mentira, el abuso y sobre todo ese abuso de poder. Y nos parece que siempre debería ser así, ¿no? Pero sabemos, hermanos, que tristemente no siempre lo es. Demasiadas y muchas veces el mundo funciona en sentido contrario a la justicia. A la persona íntegra que no cede a la presión, muchas veces por esa presión quizás de corrupción en general, se tacha de muchas veces de rara, se les tacha muchas veces de estúpidos, se les tacha muchas veces de antisociales, que no están con la lógica o el seguimiento, entre comillas, de apoyarse el uno contra el otro, o con el otro, perdón. Y por eso se le persigue porque definitivamente ese comportamiento de buscar la justicia, que denuncia el mal, siempre, siempre, socialmente, no es admitida, hermanos. Por eso es que la situación que nos presenta el Evangelio de hoy es pues opuesta, ¿no? Todo lo contrario. Vemos a esta mujer que ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En este caso, no es como lo otro, que supuestamente fue acusada, acá fue sorprendida. Y el castigo que se demanda pues es el merecido según la ley de Moisés o los parámetros de esa época, ¿no? Una época que por cierto pues llega hasta ahora a muchos lugares del mundo, donde existían pues los jueces, los verdugos, esas personas que buscaban la acción justiciera, entre comillas, apelando a la autoridad de la ley de Moisés. Y quienes quieren también, al parecer, hermanos, el aval en ese momento de Jesús, ¿no? Aquellos justicieros de la ley de Moisés van y le dicen, buscan el aval de Jesús. Pues hermanos, en realidad, aquellos hombres
usaban a aquella mujer solamente para atraparlo, para tenderle esa trampa y ver si tropieza, para poder condenarlo a él también. Si, si se opone a esa condena, pues a esa ley, o si dice que no va contra la ley mosaica, pues definitivamente se irían contra él. O que se oponga también contra la ley romana, que es prohibida contra la ley judía. Por alguna u otra manera querían agarrarlo. Y en esos dos casos se lo podría acusar, que era pues lo que se trataba en realidad, hermanos. Pero vemos cómo es que Jesús al mismo tiempo cumple, hermanos, cumple esas dos leyes, esa romana, evitando la lapidación, y la ley mosaica, por su parte, donde mandaba lapidar no solo a la adúltera, sino también al hombre con el que había pecado. Esa torcida interpretación de la ley hacía pues caer la culpa solo sobre la mujer. Pero vemos cómo es nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, con su genial respuesta, parece estar diciéndoles: ¿y dónde está el hombre que ha pecado con ella? Si querían ejecutar la sentencia, había que traer a otro culpable, por supuesto que sí. ¿Quién sabe si se presenta entre los acusadores? Quizás esté ahí también queriendo tirar la piedra. ¿Quién sabe si no había abusado de esa pobre mujer también contra su voluntad? El hecho era que lo acusaba. Pero vemos cómo es que Jesús ante esto lanza esa sentencia clara, que es universal, hermanos, y que va dirigido a todos, a ti, a mí, a toda la humanidad, a todos aquellos que se pasan, sobre todo en especial, hermanos, la vida juzgando, la vida acusando, la vida tildando y condenando a los demás. Por eso es que dice bien claro Jesús: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y sí, hermanos, que le tire la primera piedra a esta mujer que se ha equivocado, pero el que esté libre de pecado. Hoy, hermanos, esa expresión resuena y resuena y resuena, no solamente en nuestros oídos, sino también en nuestro corazón. Huye de aquellos que pasan la vida acusando, hermanos, denunciando, aquellos señalando, aquellos condenando a los demás. Probablemente en ellos, o por un extraño y complejo mecanismo psicológico, hay más culpa en cada persona que acusa, porque de alguna manera, hermanos, la vida me ha enseñado que detrás de muchos acusadores hay un pecado escondido, que lo único que quieren hacer, hermanos, es disfrazar. Sí, hermanos, ¿y de qué manera lo disfracen? Señalando y acusando a los demás y condenando. Y esto se ve en la realidad, hermanos. Muchos acusan, muchos tildan, solamente ¿por qué? Por un bien económico, por una satisfacción personal, por un logro o mérito. Por eso es que acusamos a diestra y siniestra a cualquier persona. No nos interesa de quién venga o cómo venga. Somos los primeros expertos en apuntar nuestro dedo y decir: ese es así, ese es asá, sin ver verdaderamente el motivo. Amén. Pero por eso, hermanos, esto de acá es un pensamiento totalmente contrario a la cultura legalista del tiempo de Jesús, sino que nos damos cuenta que no solo es eso, sino que incluso se extiende hasta nuestros días. Hoy vivimos esto, hermanos. ¿Verdad? En serio, ponte a pensar. Es fácil apuntar con el dedo a una mujer que ha sido engañada y seducida, al muchacho que en su ignorancia ha cometido un error, al empleado que por distintas circunstancias o apresuramientos se dejó llevar, quizás por esa presa de su desesperación, y ha obrado quizás en muchas veces inadecuadamente. Hermanos, este es un pasaje donde Jesús decía: si su justicia no es mayor a la de los fariseos, no entrarán en el reino. Dios nos ama, hermanos, y Dios nos perdona. Dios nos invita a enmendar nuestra falta, pero también nos invita a perdonar de corazón. Amén. Y en lugar de ser piedra de tropiezo para los demás, debemos ser ese instrumento de su amor y de su misericordia, levantando a los que se han caído, hermanos. No pensemos que somos mejores que los demás. No te creas superior a los demás. No te creas un santo. No te creas un legalista. No te creas un justiciero. No te consideres por encima de los demás. No creas que estamos inmunes del pecado. No, hermano, hermana, pues la debilidad siempre nos rodea.
Y en cualquier momento podríamos estar en una situación más grave que la quizás de aquella persona de cual estamos nosotros tildando y apuntando. Y lo apuntamos muchas veces con tanto desprecio y siempre lo podemos señalar en algún día. Amén. No te creas mejor que nadie. Invita, perdona, pero también pide perdón. Amén. Se dice, hermanos, muchas veces que hoy se ha perdido el sentido del pecado. Sí, pues, muchos no saben lo que está bien o lo que está mal, ni por qué es. Justamente son por los apegos y las cosas que vivimos en el mundo. Eso es lo mismo de decir de una manera positiva que se ha perdido el sentido del amor de Dios, hermanos, del amor que Dios nos tiene. Y muchas veces por nuestra parte la correspondencia de este amor pide eso. Quien ama no ofende. Quien sabe ser amado y perdonado vuelve amor por amor. Amén. Por eso, hermanos, el sentido de la conversión y de la penitencia propia de esta cuaresma es ponernos cara a cara ante Dios, mirar a los ojos del Señor de la cruz, acudir a manifestarle personalmente nuestros pecados en el sacramento de la penitencia. Amén. Y como a la mujer, hermanos del Evangelio, se nos dirá, tampoco yo te condeno. Ven adelante y no peques más. Hermanos, con esto Dios nos perdona. Y esto conlleva por nuestra parte, una exigencia, hermanos. Por nuestra parte, si Dios nos perdona y no nos condena, por nuestra parte tenemos un compromiso de no pecar más. Amén. Solo, hermanos, la misericordia de Dios es capaz de salvarnos. Dios no solo es Dios de muerte, sino también, Dios no es capaz de salvarnos no solo de la muerte, sino también de ese pecado. La misericordia salva al pecador, pero condena el pecado, hermanos. Por eso nos dice, no te condeno, pero no peques más. Nos rehabilita, nos refortalece, nos da ánimos para seguir adelante, pero también nos exige, hermanos. Amén. Y es que el perdón, hermanos, unido a la llamada de romper con el mal, con todas sus formas ese mal, ojo, en todas sus formas, nos lleva a transformar nuestra mirada y hasta nuestra consideración de la justicia, mirando con los ojos de Jesús. Por eso nos alegramos de la salvación, como en la primera lectura de Susana, que se hizo verdadera justicia, y de la mujer adúltera. Pero no debemos desear apedrear al que la sedujo, ni deberíamos alegrarnos de la muerte de los viejos malvados de la primera lectura. Hoy dile al Señor, o pidámosles que tengamos esa mirada, su mirada, que miremos con compasión las fragilidades de los demás y que tengamos respeto por la vida de los otros. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.